Hola, soy Agustín Rolls y esto es Impulsados by Syncro, un espacio para conversar sobre personas, empresas y las decisiones que transforman nuestra manera de trabajar. Porque detrás de cada empresa hay personas y detrás de cada persona hay una historia. En cada episodio quiero hacerte una pregunta, no para darte una respuesta definitiva, sino para abrir una conversación. Y la pregunta de hoy es: ¿qué tipo de lugar ayudas a construir cada vez que vas a trabajar? No importa si sos dueño de una empresa, si liderás un equipo, si hace una semana que empezaste un trabajo nuevo o si todavía estás buscando cuál es tu camino. Todos los días, con una decisión que tomamos, estamos ayudando a construir el lugar donde trabajamos. Y muchas veces creemos que la cultura de una empresa depende de los dueños, de recursos humanos o de quienes ocupan puestos de liderazgo. Pero con el tiempo descubrí que eso es solamente una parte de la historia, porque la cultura también se construye cuando alguien escucha, cuando alguien ayuda, cuando alguien se anima a tener una conversación difícil o cuando decide hacer que la persona que tiene al lado termine el día un poco mejor de lo que lo empezó. Y eso puede hacerlo cualquiera. Mucho antes de tener un cargo, durante mucho tiempo, pensé que para generar un cambio había que esperar un ascenso, un nuevo puesto, esperar más experiencia, esperar el momento indicado. Hasta que un día entendí que el liderazgo no comienza cuando te dan un cargo. Empieza cuando decidís hacer mejor el lugar donde trabajás. Y no hablo solamente de liderar equipos, hablo de algo mucho más cotidiano, de saludar, de escuchar, de compartir también lo que sabes y de ayudar a alguien que recién empieza, de preguntar cómo estás y esperar realmente la respuesta. Porque muchas veces creemos que esos pequeños gestos son demasiado pequeños, pero cuando desaparecen se nota. Todos alguna vez trabajamos en lugares donde la gente llegaba con ganas, donde había confianza, donde las ideas circulaban, donde equivocarse no era motivo de vergüenza. Y también conocemos lugares donde pasa exactamente lo contrario, donde abundan los comentarios de pasillo, donde cada error se convierte en una búsqueda de culpables, donde las personas sienten que tienen que cuidarse más entre ellas que de los problemas del trabajo. La diferencia entre esos lugares no siempre está en el sueldo ni en los beneficios. Muchas veces está en cómo las personas eligen tratarse todos los días. Si miro mi recorrido laboral, probablemente vea algo que desde afuera parece bastante desordenado. Estudié psicología, trabajé en gastronomía, pasé por ventas, lideré equipos, me involucré en operaciones, compras, capacitación y durante mucho tiempo pensé que estaba cambiando demasiado de rumbo. Hasta que un día dejé de mirar los puestos y empecé a mirar qué era lo que se repetía. No importaba el rubro, no importaba el tamaño de la empresa, siempre había algo que terminaba llamando mi atención: las personas. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser encargado de una heladería de Bariloche. Descubrí algo que nunca había sentido con tanta claridad. Disfrutaba mucho más cuando veía crecer a alguien que cuando solamente alcanzábamos un objetivo. Me emocionaba ver a una persona ganar confianza, animarse a hacer algo que antes no podía, descubrir capacidades que ni ella misma conocía. Y un día, alguien me dijo una frase que todavía recuerdo: gracias por darme la oportunidad de ver otra cosa en mí. Creo que esa fue una de las devoluciones más lindas que recibí en mi vida laboral, porque entendí que muchas veces nuestro trabajo no consiste solamente en cumplir tareas, también puede consistir en ayudar a que otra persona descubra de lo que es capaz. Y eso no aparece en ninguna descripción de puestos. Hace algunos años estaba conversando con un amigo que hoy sigue acompañando este proyecto. Se llama Yamil y en medio de una charla completamente común me dijo una frase que todavía me acompaña. Yo te veo siendo gerente de una empresa muy grande. Pero cuando terminó la conversación no pude dejar de pensar en eso. No porque quisiera un cargo, sino porque esa frase me obligó a frenar. Hasta el momento venía viviendo bastante en automático, trabajando, cumpliendo objetivos, pensando en el próximo desafío, pero pocas veces me había preguntado hacia dónde quería ir realmente. Esa conversación me hizo empezar a proyectar. Y apareció una pregunta completamente distinta. ¿Y si mi mayor aporte no era crecer solamente dentro de una empresa? ¿Y si podía ayudar a que muchas empresas crecieran? Con el tiempo entendí que esa idea ya estaba dentro mío desde mucho antes. Antes que existiera Syncro, antes del nombre, antes del logo,
Ya existía el deseo de ayudar a las personas a que encontraran lugares donde pudieran crecer y que las empresas entendieran que crecer también significa hacer crecer a quienes forman parte de ellas. Hoy creo que Syncro no nació el día que registré una marca, nació el día que entendí que el crecimiento de una organización y el crecimiento de las personas no deberían competir entre sí, deberían impulsarse mutuamente. En esta parte del capítulo quiero hablar de una palabra que escuchamos muchísimo cuando hablamos de empresas. Esa palabra es cultura y muchas veces parece algo enorme, algo que solamente pueden construir los dueños, los gerentes o el área de recursos humanos. Pero también, con los años entendí que la cultura también vive en las cosas mucho más simples, en cómo recibimos a alguien el primer día, en si compartimos lo que sabemos o nos lo guardamos, en si escuchamos una idea antes de descartarla, en si elegimos señalar un error o ayudar a encontrar una solución. Porque la cultura no aparece de un día para el otro, se construye en las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Y creo que ahí hay una gran oportunidad. Porque si el cambio empieza solamente desde arriba, muchos vamos a sentir que no podemos hacer nada. Pero si el cambio también empieza desde nosotros, entonces todos tenemos la posibilidad de mejorar el lugar donde trabajamos. No hace falta un cargo, hace falta compromiso, hace falta empatía, hace falta recordar que la persona que trabaja al lado nuestro también está atravesando su propia historia y quizás un simple gesto le cambie el día. Hay una idea que me acompaña desde hace muchos años, y es que una empresa realmente crece cuando también crecen las personas que trabajan en ella. Y no hablo solamente de ascensos, ni de aumentos de sueldo, hablo de crecer como profesionales, como compañeros, como personas, de sentir que hoy sabemos un poco más que ayer, y que nos animamos a hacer cosas que antes nos daban miedo, que alguien confió en nosotros, y que nosotros también confiamos en alguien más. Porque cuando una empresa crece dejando atrás a las personas, en realidad está creciendo incompleta. Y cuando una persona solamente piensa en su propio crecimiento, también pierde la oportunidad de construir algo más grande. Creo que las mejores organizaciones son aquellas donde ambos caminos avanzan juntos, donde el crecimiento de la empresa impulsa a las personas y las personas impulsan el crecimiento de la empresa. Quizás por eso nació Syncro, no para ocupar un lugar en el mundo de los recursos humanos, sino para ayudar a construir ese puente, un puente donde las empresas entiendan mejor a las personas y donde las personas también entiendan el enorme impacto que pueden generar dentro de una organización. Hace un rato te hice una pregunta. ¿Qué tipo de lugar ayudas a construir cada vez que vas a trabajar? Y quizá la respuesta no aparezca hoy, pero me gustaría que empieces a observarla, porque cada persona deja una huella. Algunas dejan miedo, otras dejan confianza. Algunas hacen que el lunes pase un poco más rápido, otras hacen que el trabajo sea un lugar donde vale la pena estar. Yo aprendí que podemos llegar muy lejos profesionalmente, pero ese camino vale mucho más cuando cuidamos a la persona que somos mientras lo recorremos. Porque el trabajo puede ser una parte muy importante de nuestra vida, pero nunca debería hacernos olvidar quiénes somos. Y ojalá que, dentro de muchos años, cuando alguien recuerde haber trabajado con nosotros, no hable primero de nuestros resultados, sino de cómo lo hicimos sentir. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer una pausa. No importa si escribís en un cuaderno, en una hoja o en la nota del celular. Lo importante es que estas respuestas queden guardadas, porque quizás dentro de unos meses vuelvas a leerlas y descubras que empezaste a construir un lugar diferente. ¿Qué tipo de lugar estoy ayudando a construir cada vez que voy a trabajar? ¿Qué conversación estoy postergando y podría mejorar la experiencia de otra persona? ¿Qué pequeño gesto podría empezar a hacer desde mañana para que alguien disfrute un poco más de venir a trabajar? ¿Cómo me gustaría que las personas recordaran haber trabajado conmigo? Guarda esta página. No busques responder perfecto. Busca responder con honestidad. Muchas veces esperamos que alguien cambie el lugar donde trabajamos. Esperamos que cambie nuestro jefe, la empresa, el equipo o las circunstancias. Pero quizás la transformación empiece cuando dejamos de preguntarnos qué nos falta y empezamos a preguntarnos qué podemos aportar. Porque el lugar donde trabajamos nunca es solamente el edificio, ni las oficinas, ni los procesos. El lugar donde trabajamos también son las personas que lo habitan. Y todos los días, con nuestras palabras, con nuestras decisiones y con nuestros gestos, elegimos el tipo de lugar que ayudamos a construir.
Soy Agustín Rolls. Esto fue Impulsados by Syncro. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última pregunta. ¿Qué conversación pendiente podría cambiar el lugar donde trabajas si te animaras a tenerla esta semana? Nos encontramos el próximo episodio.